David Ruiz Vázquez y me encuentro aquí con mis compañeros Juan José Parra Betancourt y Nilson Rondón. Somos estudiantes de las Unidades Tecnológicas de Santander y pertenecemos al técnico en operación y mantenimiento electromecánico. Pertenecemos también a la clase de circuitos eléctricos, el curso B112. Y a continuación vamos a socializar dos circuitos. Aquí se nos presenta nuestro problema, donde nos dice que un aficionado a la electrónica ha construido un amplificador estéreo y quiere añadir un diferenciador retroiluminado. Para esto, solo posee 7 bombillas que quiere añadir al sistema y también una fuente de 12 voltios. Solo dos de estas resistencias funcionan con 12 voltios. Las otras 5 funcionan con 9 voltios. Por ende, decide crear un divisor de voltaje. Para esto, posee dos resistencias, que en nuestro problema no conocemos cuál es su valor, y es lo que intentamos hallar. Lo primero que podríamos hacer es encontrar cuáles son las dos fronteras de lo que nos permiten. Nos están diciendo que solo puede tener una variación del 5% respecto a los 9 voltios. En este gráfico podemos evidenciar cómo podemos reducir el circuito. Esto dado que estas dos resistencias que trabajan a 12 voltios son despreciables, ya que ya poseen su voltaje y no van a afectar el resto del circuito. Ahora aplicamos la fórmula de la resistencia equivalente, la cual nos dice que la multiplicación de las dos resistencias sobre su suma nos va a dar la resistencia equivalente. Y podemos de esta forma ir reduciendo las resistencias que están en paralelo. Así, hasta que obtenemos una resistencia de 360 ohmios que está en paralelo con la resistencia eh, R2, obteniendo este circuito. Le doy paso a mi compañero Nilson para explicar este circuito. Ahora, después de despejar el circuito, podemos calcular el voltaje en R1, tomando el valor del voltaje R2 igual a 8.55 volts. Hacemos un LVK en el lazo 1, tomando los valores de la fuente de voltaje, que es 12 volts, menos el voltaje del R2, que es 8.55. Eso nos daría el voltaje en R1, que es igual a 3.45 volts. Teniendo en cuenta este voltaje, podemos escribir la ecuación que nos da la ley de Ohm, que la corriente R1 es igual a 3.45 volts sobre R1. También podemos escribir la ecuación de la corriente que pasa por RP, que es la resistencia equivalente entre R2 y 360 ohms. Nos quedaría la ecuación así, que RP es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre 360. También podemos reescribir la ecuación de ohms, que nos quedaría como que la corriente de RP es igual a 8.55 volts sobre RP. Con esto podemos deducir que la corriente RP es igual a la corriente R1. Por ende, la ecuación nos quedaría que 3.45 volts sobre R1 es igual a 8.55 volts sobre RP. Y al despejar RP nos quedaría que RP es igual a 2.48 por R1. Ahora evaluamos tomando el voltaje en R2 como 9.45 volts. Realizando el mismo proceso tendremos que RP es igual a 3.70 por R1. Ahora solo nos quería darle un valor a R2 y hallar el valor necesario de R1 para que el voltaje en RP sea de aproximadamente 9 volts. En este caso, por prueba de error, hemos usado el valor de 5.1 ohms para R2. Teniendo el valor aproximado de RP, podemos reemplazar en el par de ecuaciones que obtuvimos anteriormente. Reemplazando R2 por 5.1 ohms, podremos obtener el valor de RP. Con esto podemos concluir que en nuestro ejercicio, para que el voltaje esté en el rango entre 8.5 volts y 9.45 volts, si la resistencia es de 5.1 ohms, el valor de R1 debe encontrarse en el rango de aproximadamente 1.36 ohms a 2.3 ohms. Esto podemos Corte. evidenciarlo aquí en este circuito, en el que el voltaje efectivamente se encuentra en el rango de los 9 voltios. A continuación pasaremos a analizar el segundo circuito. En este caso nos dicen que un fonógrafo, un amplificador estéreo y un altavoz se encuentran conectados de esta manera. Y a continuación nos dan su diagrama eléctrico. En este caso será mi compañero Juan Parra quien analizará este circuito. Como podemos ver, tenemos un circuito en serie. Para esto utilizaremos la siguiente fórmula que nos aparece en la diapositiva. I es igual a voltaje que nos entrega la fuente sobre la suma de las resistencias. Esto sería igual a 19,9 microamperes. Ya calculando esta corriente podemos hallar los voltajes. El voltaje en la resistencia de 500 ohms
sería igual a 9,95 milivolts. Al segundo voltaje podemos aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice que sería igual a 190,05 milivolts. Como el voltaje de AB está en paralelo con el voltaje B1, estos voltajes se comparten y son iguales. Sabiendo que el voltaje de AB es igual a 190,05 milivolts, podemos calcular la fuente de voltaje en el amplificador, 22,806 volts. Para calcular el voltaje de R, hacemos un ley de voltaje de Kirchhoff, que será igual a lo que tenemos en la diapositiva. Y BR nos daría 6,806 volts. Podemos calcular la corriente del altavoz y la corriente del altavoz es la de todo el circuito. Y 10, que sería igual a 16 volts sobre 10 ohms, que esto sería igual a una corriente de 1,6 amperes, utilizando ley de Ohm. Para hallar la resistencia, también podemos hallarla con ley de Ohm, que nos dice que 6,806 volts sobre 1,6 amperes, esto sería igual a 4,25 ohms. Por último, podemos calcular la potencia entregada al altavoz, que es lo que nos pide el problema. La podemos calcular voltaje por corriente, que esto nos entregaría igual a una potencia de 25,6 watts. Podemos finalizar la sesión de hoy. Agradezco aquí a mis compañeros presentes.